na força dos gaúchos e para ajudar na reconstrução do estado está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. ¿Usted quiere que yo hable un poco de esto? Sí, que mi familia, por mi lado paterno, tiene una ascendencia inglesa por mi abuela. Ella me ha enseñado mucho cómo hacer hasta traducciones. Yo de muy pequeño, yo he hecho la traducción de una obra de Oscar Wilde y fue publicado, yo tenía 8 o 9 años, y lo firmé Jorge Borges, y pensaron que era mi papá, porque esta niña es Jorge y es Borges. Y del lado de mi mamá, son familias de la lucha contra los españoles, de argentinos y uruguayos de origen, ¿no?, que han participado de las fronteras de la región del Plata. Y con las cuales habló, a mí me encantaba siempre más en mi imaginario el heroísmo de los gauchos do que la ascendencia inglesa. Entonces en el cuento está bien representado en el hecho que Dalman tiene una origen alemana paterna, ¿no?, y un origen un tanto semejante por reinado materno. Y también a Dalman le gustaría mucho más tener un nombre de los Flores, porque Francisco Flores en la historia sería como que uno de los héroes de las guerras del Plata. Entonces, hay mucho de autobiográfico. Sí, sí. Yo ya empezaría por lembrar que en la biblioteca de Mabel es una descripción de una biblioteca infinita con infinitos hexágonos y que había muchas cosas que no se podía captar el sentido, que por lo menos 2 de los bibliotecarios se habían suicidado. Y el espacio y el tiempo es un punto que a mí me encanta el abordaje del punto sur, porque sur puede ser un espacio físico, pero también un espacio imaginario. Dalman era el secretario de una biblioteca entre libros y por él es protegido, muy lejos de ser un héroe profundamente argentino que soñara. Al degustar la lectura de Las Mil y Una Noches, igual a Borges en su vida real, bate con la cabeza en un batente y tiene un ferimento y se va al hospital. Eso pasó con Borges en el año 38. Esta situación fue vital
en la obra de Borges. Y cuando él empieza a refletir acerca de su camino futuro literario, porque hasta entonces él no era conocido. Su trabajo era conocido por parte del mundo literario argentino, no más. Él decide dedicarse a los cuentos con un componente de realismo imaginario. A él le encantaba mucho la obra de Wells, que tenía muchas cosas así un poco misteriosas, o Stevenson con el médico y el monstruo, Edgar Allan Poe. Y entonces, ese episodio que acepta el personaje Darman es muy semejante a lo que pasa con Borges. Y a utilizar la descripción de su pensamiento cuando estaba en un remis, un taxi, pensando en días mejores, la internación para él sería por el pronuncio de su final. En el libro hay una frase que a mí me encanta. A la realidad agradan las simetrías y los muy leves anacronismos. Él va a la clínica en un remis, en un taxi, y después es un remis que nos va a llevar a Constitución, un remis que lo lleva a la clínica y después al almacén próximo de la estancia de las flores en el sur. Dalman podría haber perfectamente delirado en cuanto agonizaba en el hospital. He construido una historia fantasiosa. En la estación, el personaje Dalman tenía un poco de tiempo y fui a hacer una caricia en un gato, en un café, en una calle llamada Brasil, en honor a ustedes. Él pensó en el sentido del tiempo, del hombre y del animal, la eternidad del instante. En el cuento hay mucho del rocio, del color rojo, de sangre, que aparece en muchas veces. Este espacio puede ser real y puede al mismo tiempo ser un espacio mítico, mucho más que geográfico. La alusión, como usted pregunta, al libro de Emilio Manoches puede remitir al infinito. El libro de las Mil Manoches, ¿qué es? Es Scheherazade, que a cada final de un libro, de un cuento, no da el final al sultán Shahriar y empieza un otro. Y así van pasando 1001 noches, porque si llegara al final, el sultán iría a cortar la cabeza de Scheherazade. Ustedes se acuerdan, ¿no? De las 1001 noches. El sultán fuera traído por la princesa. Y entonces sus nuevas mujeres la mataban después de la luna de miel. Entonces las 1001 noches, Scheherazade, la princesa, encuentra una manera de mantenerse con él por 1001 noches. Entonces es una alusión a un ser infinito, con un libro que nunca se lee hasta el final. Los árabes siempre dicen
que nadie, ninguém, podrá leer las mil y una noches hasta el final, porque nos da la sensación de infinito. Y esto aparece muy claro en la biblioteca y en el cuento de Dalman. Sí, sí. Yo pienso que eso se tornó una fascinación de Escandinavia, no dar el premio a Borges, porque todos los años se hablaba y a mí sería maravilloso. Me gustaría mucho ganar el premio Nobel, pero los suecos no están de acuerdo con mi pensamiento. No sé, es remorso en portugués, ¿no? Remorso, sí. Sí. Eh, a mí, me pasa lo mismo que a Dalman en el Crunch Zone. Tengo algunos momentos de felicidad, pero yo no creo que he vivido una vida feliz. Tampoco yo diría que es posible a un ser humano que tiene tantas contradicciones, tantas preguntas existenciales, aparte de la filosofía. Miren ustedes, no sabemos de dónde venimos, quién somos nosotros, en un mundo tan grande y somos tan pequeños. No sabemos tampoco para dónde vamos. Son las tres cuestiones básicas de la filosofía, ¿no? Y también tenemos que manejar la cuestión que al contrario de los dioses, que son inmortales, nos tenemos que enfrentar la cuestión de nuestra finitud. Hay gente que encuentra a través de su realización, de su familia, de su descendencia, un sentido de inmortalidad, como si fuera una compensación. Pero el hombre tiene este dolor que a mí me acompañó por toda la vida. Y yo no puedo decir que fui una persona feliz. Yo que puedo decir es que mi perplejidad por no saber
muchas cosas acerca del tiempo, del sentido de la vida, me hace hacer cosas en el arte como si fuera un leniente para mi enfrentamiento del caos, del absurdo de la vida. A Schopenhauer me ha influenciado mucho en esto. Yo leí mucho Schopenhauer y yo tengo una visión, no sé si realista, pero dura sobre la presencia de los seres humanos en la Tierra. Entonces quizá por esto, cuando yo contesté la pregunta, yo hablé que no conocía la felicidad. Solo tuve algunos momentos de felicidad. Yo me quedo feliz, por ejemplo, escribiendo un cuento como El Sur, en que hablo del espacio y del tiempo, poniendo en un mismo cuento diferentes posibilidades de interpretación. Volviendo a Dalman, Dalman puede simplemente tener su historia, como yo tuve, del accidente e ir al hospital. Puede haber también un final realista en que Dalman va a morir de septicemia. Pero Dalman puede irse al sur, donde va a realizar su fantasía, su deseo de cumplir el destino épico que le fue negado a Dalman y a Borges, a mí, por los dioses. Yo soy físicamente flaco, perdí la visión, viví toda la vida entre los libros. No soy el mejor ejemplo de una clase de alumnos que hacen deportes, que salen a comer, que tienen muchos amores. Yo no soy un tipo así. Entonces, mi literatura tiene un carácter de jugar con los límites, las tensiones del real y del imaginario, del finito y del infinito, y así por delante. No sé si le respondo. Pero muerto. El silencio es algo difícil, ¿no? A mí me gusta el silencio. Buenas noches. Mucho gusto. Sí. Yo pasé grande parte de mi vida al lado de mi madre. Mi madre
me ayudó mucho porque la ceguera que tenía en mi familia es una ceguera genética que tuve mi padre y mi abuelo paterno. Cuando era joven, mi papá, que era psicólogo, daba clases en la universidad, había estudiado Derecho, tenía mucha esperanza de escribir. Él empezó a figurar mucho y nos fuimos para Suiza, para Ginebra, donde estudié yo y mi hermana. Ahí empieza la Primera Guerra y tuvimos que quedarnos en España por algunos años. Todo este tiempo, la figura de mi madre fue siempre muy presente. Era una mujer muy política. Tenía una aversión a Perón. Llegó a ser presa por un mes. Mi hermana también sufrió. Y yo sufrí un poco cuando volvimos después a Buenos Aires, en que cuando entra Perón, mi mamá tenía mucha coraje de hablar y ahí pagó a la prisión. Mi hermana sufrió y a mí, para humillarme, la gente de Perón me sacó de la biblioteca donde trabajaba en la municipalidad para ser funcionario de la Fiscalía de aves, de gallinas, pollos, patos, solo para agredir a mi mamá. Y cuando yo me quedé con más deficiencia visual, ya teníamos perdido a mi padre, que murió temprano. Mi mamá me ayudaba mucho. Siempre estaba a mi lado y cuando perdí la visión, escribía mucho de lo que yo la dictaba. Fue una persona que me acompañó por casi toda mi vida. Yo pienso que es la figura femenina más importante de mi vida. Entonces, no es sorpresa que a ustedes pregunten sobre la madre del escritor y no solo sobre su obra. Porque como no sé si hablé a Gilberto, pero en muchos cuentos ella era la primera a leerlos y daba su opinión, pero siempre opiniones no muchas definitivas, solo a excepción quizás en el cuento que yo hablé, La intrusa, que ha hecho el final. Pero yo respondí la pregunta. Él murió en 86 y nací en 1889, con 86 años. Yo viví 30 años sin visión. Sí, 3 décadas. Mi madre, cuando estaba para morir, cuando íbamos a hablar con ella en su dormitorio, ella no dejaba
que nadie la tratara como alguien inferior porque estaba a morir. Ella decía que era horrible vivir esta vida final, que era mucho mejor morir varios años antes, que tendría que la llevaran. Entonces murió muy consciente de que ya era su hora. Buenas noches. Yo haría una pregunta. ¿Qué realidad hablamos? ¿La realidad material? Porque en mi cabeza conviven una realidad física, material, y lo que está en mi cabeza, que es una mixtura de la manera como yo veo las cosas, de cómo las deseo, cómo las idealizo. Entonces, la realidad puede ser vista de muchas maneras. A mí siempre me encantó transitar por una realidad que contempla también mi interpretación de la realidad. Yo, en muchos de mis cuentos, yo hablo del gran